Sean bienvenidos a otro programa de Sanamente. Hoy nos acompaña la pastora Valia y me da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros. Es muy agradable su visita y le voy a pedir que nos hable. Hoy traigo una cosquillita muy dentro de mí. He estado pensando en este sentido, ¿desde cuándo empieza el Señor a hablarnos de la alimentación? Porque es interesante cómo platicábamos y todo tiene un principio, ¿no? Y en ese punto en el Génesis también da una instrucción de no comas. Así es. Hola Vane, hola a todos, Dios los bendiga. Y tienes toda la razón. Desde mero principio, cuando Dios creó el hombre y le dio dominio de comer y le dio dominio no comer. Dijo, de todo comes, pero no comes del fruto del árbol de conocimiento de bien y del mal. Y eso es desde el principio. Así es. Entonces, uno de los primeros mandamientos, a mis amigos, mis hermanos, se trata con la comida y con el dominio. Dominio de comer, le dio potestad de comer y le dio potestad de no comer. Dijo, de esto no comerás. Cuando Dios nos da un mandamiento positivo, hazlo, significa que nos da autoridad a hacerlo. Y cuando dice no lo hagas, significa que nos da autoridad no hacerlo. Entonces, está en nosotros la autoridad puesta por Dios, entrenar nuestra boca lo que hay que comer y lo que no hay que comer. Claro, sabemos que el primer mandamiento, aunque se trata con comida, se trata con mucho más allá. Se trata del conocimiento del bien y el mal y de la obediencia, de fe y de la voz a que escuchas. Pero el principio bíblico de dominio de comer y no comer, ahí está. Es muy interesante porque muchas veces lo puedes leer, pero lo das por alto. Desde ahí el Señor también es importante resaltar que el Señor te da dominio. Así es. Y no es la única vez en la que lo podemos leer en la Escritura, ¿no? También nos dice que tenemos dominio propio. Así es. Entonces, es nuestra decisión. Así es nuestro fruto de caminar con Dios, porque dice el fruto del Espíritu, entre cuales dominio propio. Cuando caminamos con Dios, Él crece en nosotros ese fruto como resultado de sumisión de lo carnal a lo espiritual, porque dice, las obras de la carne son conocidos y nos da toda la lista, entre cuales las orgías, entre cuales son fiestas desordenadas, y eso incluye glotonería, eso incluye la gula, mira, yo nunca antes pensaba en eso, pero cuando hablamos nosotros creyentes de nuestro cuerpo, hablamos de nuestra sexualidad, que no cometer adulterio o fornicación, y prácticamente es todo lo que hablamos de cómo honrar con nuestro cuerpo a Dios. Pero nos pasa por alto esa forma de honrar a Dios con cómo comemos. Si hoy vamos a visitar las congregaciones cristianas, vamos a ver cuánta gente hay obesa, cuánta gente hay con colesterol alto, con triglicéridos altos, con diabetes, con presión alta. Tú entras en la congregación y pide, levantan la mano los que tienen, y vamos a ser sorprendidos. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque decimos, Dios santifica todo lo que ponemos en nuestra mesa, Dios santifica todo. Bendice esos alimentos, santifícalos, hasta decimos. Claro. Entonces, ¿de dónde vienen enfermedades provocadas por la comida? Porque presión alta, diabetes, si no son hereditarios, hasta hereditarios pueden ser controladas y no dejar que salgan al brote, que brotan en nosotros si nos alimentamos bien y llevamos el orden de la vida. Pero
con patrones de la conducta destructivas, que es alimentación mala, y falta de ejercicio, falta de reposo. Nos desvelamos, hoy nosotros levantamos todo fin de semana para alistarnos para la congregación y los vecinos siguen con su fiesta de ayer. Entonces, Claro. ¿de dónde va a venir salud? ¿De dónde? Y además tú entras a las fiestas de los cristianos. ¿En cuáles fiestas tú encuentras alimentación sana? ¿Qué comemos? No, comemos lo que sea, todo que sea frito, todo que sea lleno de grasa, gratinado, todo lo que está lleno de, pues sí, que puede ser muy rico supuestamente para Sí. el paladar, pero en realidad no te nutre. Y es algo muy importante porque yo creo que si entráramos a una congregación y se hiciera ese checklist, ¿no? A ver quién tiene colesterol, quién tiene, simplemente a la vista te vas a dar cuenta quiénes son sanos y quiénes no, porque Sí. tristemente hay como dos males que aquejan al creyente, ¿no? Uno es el chisme, que eso lo podríamos hablar en otro momento, pero el otro es la gula. Sí, así Porque es. nos podemos reunir para sentarnos y comer y platicar las horas. ¿Y qué es lo que vamos a comer? El pastelito, la galletita. Pero mira, yo quiero aclarar lo que ni lo decimos juzgando, porque hace unos años, ¿recuerdas? Sí, es lo que... Cuando terminando servicio de la noche, Nos nos hacíamos todos los que estábamos en la iglesia, terminando el estudio bíblico, hablando de Dios y de salud y de obediencia, y a las 10 de la noche íbamos a comer pizza o íbamos a comer unos tacos, alambre, todo. Y el postre no podía faltar tampoco. Y decíamos, ay, me pasé de lanza. Y toda vez salíamos quejándonos que pasamos Sí, y de es real, comida. porque sí lo decíamos. Por eso no es algo que No es solo juzgando. no estamos siendo realistas, porque como salimos de esto por la gracia de Dios y dimos cuenta el cambio de efectividad en tu vida, en todo sentido, emocional, físico, sexual, en espiritual, en todo esto, damos cuenta que sí funciona, que el cambio sucede, te haces más efectivo. Por eso nuestro propósito aquí no juzgar, pero mostrar la realidad. Partiendo desde que nosotros mismos estuvimos ahí y sabemos y estamos diciendo, no, el Señor, por gracia de Dios, hoy nos ha mostrado un camino diferente y nos ha permitido tener dominio sobre esa área Así también es. de nuestra vida. Así es, y lo que decíamos, Vane, que uno de los primeros mandamientos que Dios da es sobre comer y no comer, y el dominio que Dios da, autoridad que da sobre tu boca, es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de emprender el día de hoy, dominar nuestra boca en todos los sentidos, en la comida y en el habla, que se trata de lengua. Pero nosotros espiritualizamos tanto todo que nos olvida que nuestro espíritu a veces está tan agobiado, y la Biblia nos da ejemplos de la gente gorda, los que han perdido su efectividad, y uno de ellos es Elí, el sacerdote Elí. Lo estamos viendo que por ser gordo él descuidó a sus hijos, él descuidó la santidad de la casa de Jehová, él descuidó sus responsabilidades tanto de padre como de sacerdote, y su muerte fue prácticamente vergonzosa, como la Biblia lo describe. Sí. Y yo me puedo relacionar mucho con él, porque yo sé que es ser gordo, yo sé que es cargar más que dos personas en una. Y en realidad, Vane, te limita mucho, te aprieta, te roba tu efectividad. Y no es solo de peso, porque en mi caso nunca ha sido que yo me sentía emocionalmente
deprimida sí, cuando era niña y adolescente, sí, por tener sobrepeso. Pero desde que me casé con mi esposo, yo me sentí muy completa como mujer, siempre he sentido guapa y nunca me ha sufrido por eso en el sentido emocional. Pero solamente al llegar y quitar esta otra persona encima, yo doy cuenta hasta dónde yo estaba limitada. Y eso no es asunto, en mi caso, emocional, es asunto espiritual, porque cuando yo entré en esta zona de dominio sobre mi cuerpo, sobre mi boca, sobre apliqué autoridad, qué voy a comer, qué no voy a comer, cuando entrené mi boca, porque la boca, si no la entrenas, ella te va a tener por esclavo. Así es. Entonces, desde que yo empecé a entrenar y dominar mi boca, a practicar el dominio que Dios me dio, yo entré en una zona, en una etapa de autoridad espiritual mucho más fuerte y libertad espiritual mucho más fuerte, que jamás ha pensado que yo era esclava de algo, que algo me limitaba, hasta que me liberé de esta otra persona. Y hablando de peso, no estoy hablando nada de espiritual, estoy hablando de 55 kilos que bajé. Yo experimenté la libertad y hoy puedo hablar de las cosas de cuales ni me ocurría antes hablar. Claro. No, y recuerdo bien ese proceso cuando usted empezó cuando usted pudo dominar esta parte. Recuerdo muy bien esa serie de predicaciones cuando nos empezó a hablar acerca de la disciplina. Así es. Uy, pero es que hablar de la disciplina no es cualquier cosa, es tan amplio porque todo en tu vida requiere disciplina, constancia y ser tajante. ¿Y recuerdas la definición que dimos a la disciplina en esa predicación? Recuerdo muy bien que la disciplina puede ser aplicada de forma externa y de forma interna. A ver, cuéntanos de eso tú. Porque el Señor, o sea, te va a instruir, ¿no? Y el Espíritu te está ahí, te está redarguyendo, te está instruyendo, te está diciendo. Pero cuando tú te cierras a escuchar y no te autodisciplinas, viene la disciplina de afuera, en donde no quisiste hacerlo tú por las buenas, bueno, te toca un jalón por acá. Y Dios está aplicando como Padre que nos ama. Él nos está permitiendo pasar por momentos vergonzosos a veces, por momentos duros donde nos aprieta para que demos cuenta que somos mucho. Que somos mucho y tenemos que... Y el pasaje, uno de mis favoritos que me ayudó mucho, que se encuentra en 1 de Corintios 9, versículo 24 al 27, dice así: ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el versículo 24 aquí dice: ¿No sabes que los que corren en el estadio, nuestra vida es un estadio? Nuestra vida es esa distancia la cual Dios entregó a nosotros. Y dice, todos a la verdad corren, porque no te queda de otra, tienes que vivirla. Tienes que vivirla. Pero dice, unos corren para recibir el premio y otros solo para pasarla, para llegar. Pues aquí no se aplica, mejor participar, que no es importante ganar, es participar. No, porque todos los que somos vivos ya somos partícipes. Y dice la palabra, versículo 25, eso es lo que quiero llamar mucho la atención. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Y la palabra luchar es la palabra griega que significa esforzarse, que significa trabajar fervientemente, que significa lidiar con los adversarios, que significa vencer a las dificultades, que esforzarse con arduo celo y esforzarse para llegar a recibir lo que propones. Y luego dice, ¿cómo nos luchamos? Para poder hacerlo, abstenernos de todo, dice. Y la palabra abstener significa tener dominio propio. Significa tener autocontrol, tener continencia, exhibir el autogobierno, comportarse, moderarse. El abstenerse es tener, o sea, es dominar. Así es. Simplemente. Entonces, para poder llevar una vida en disciplina, uno tiene que quitar la mentalidad de dieta, porque dieta es algo que se te prescribe temporal. Bueno, dieta es régimen de alimentación en general. Es una palabra que sea mal empleado, pero que en realidad pero es todo lo la que palabra dieta se empezó a aplicar y como una alimentación temporal para mejorar ciertos aspectos de tu vida según el problema. En realidad nosotros tenemos que quitar esta mentalidad de dieta. Tenemos que cambiar la forma que pensar. Tenemos que tener la mentalidad de alimentación que honra a Dios. Entonces, cuando tú empiezas a alimentarse para honrar a Dios, ¿qué significa eso? Tú vas a pensar, ¿eso me hace bien o me hace mal? ¿Eso me va a hacer más efectivo en mi servir a Dios o menos efectivo? Porque cada vez, Vane, cuando decimos la ley de alimentación, la gente, son judaizantes. ¡Ay, sí! Legalista. Sí, no conocen la gracia de Dios. Ellos no conocieron la gracia de Dios. Mira, te voy a decir la verdad. Hace unos meses estaba hablando con una sobrina mía y no sé de qué forma tocamos el tema, que él me dice, me antoja eso. Y digo, no, a mí eso ya no me antoja. Hablando creo que de puerco hablábamos. Y ella me dice, pero a mí mi conciencia no juzga cuando yo la como. Yo le dije, a mí tampoco. En realidad, yo me siento completamente libre, comer lo que quiero, y mi conciencia no me juzga si yo como camarón o como puerco. ¿Por qué? Porque no son cosas que me acercan a Dios o me alejan de Dios. La palabra de Dios es muy clara. El reino de Dios no es comida y no es bebida. No nos salvamos y no nos hacemos más santos para Dios si comemos puerco o no comemos puerco. En realidad, si tú comes puerco pero vives en santidad, no significa que no tienes salvación, si tienes relación con Dios. Nada más que tú estás lastimando tu cuerpo y estás limitándote en ciertas cosas. Tú estás provocando tu cuerpo a luchar con lo que no debe de luchar. Y tu cuerpo, en lugar de gastar energía en servir a Dios, está gastando energía para combatir lo que tú metes, lo que no debe de ser ahí. Pero eso no te aleja a Dios ni te acerca a Dios. Por eso los que dicen que somos judaizantes no conocen el espíritu de las escrituras. Somos gente completamente libres, podemos comer y eso no nos condena ni nos justifica ante Dios. Yo puedo comer y no me juzga mi conciencia. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es sobre la conciencia y sobre el corazón humano. Entonces yo no me dirijo con mi conciencia, me dirijo con lo que dice la palabra de Dios, que para mí es bueno, lo sigo. Si la palabra dice que eso no me es bueno, ¿para qué lo quiero? Es así de fácil. ¿Quién conoce? Mi esposo estaba compartiendo en el episodio anterior, hablaba de que, pues, ¿quién nos conoce mejor que el que nos creó? Así es. Y quién sabe que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien. Entonces, nuestro propósito es ser efectivos, porque este cuerpo, dice la palabra de Dios, es temporal,
no es un motor eterno, es temporal, es limitado y tiene ciertas reglas de mantenimiento. Si lo mantienes bien, más te va a servir. Claro. Yo he tenido una licuadora muy bonita y luché mucho para comprarla, para hacer mis licuados verdes, pero en unos descuidos mi responsabilidad, se me cayó el agua dentro y se le cayó toda parte electrónica. Motor sigue, pero no se enciende. Motor está bien, pero no se enciende la máquina por mi descuido. No es responsabilidad ni del que la hizo ni el que la vendió. Claro. Es responsabilidad mía porque la descuidé. Es lo mismo con el cuerpo. Si lo descuidamos, no podemos trabajar y cumplir los propósitos que Dios nos dio. Algo que acaba de mencionar usted y es muy importante, que es nuestra responsabilidad. O sea, muchas veces es más fácil ver lo que hace la otra persona y decir, es que yo no me hago daño. Daño se hace el que toma, daño se hace el que fuma. Pero cuando tú estás comiendo algo que no te está nutriendo y que por el contrario te está enfermando, estás siendo de la misma forma irresponsable con lo que te corresponde a ti, que es cuidar tu cuerpo. Porque de la misma manera le intoxica a un alcohólico una copa que se bebe, que le daña el hígado y que viene el hígado graso con la mala alimentación o la cirrosis. De la misma manera, cuando tú comes grasas, comes azúcares, comes todas estas cosas procesadas, estás acortando tu tiempo. Mencionaba esta parte de la irresponsabilidad. Muchas veces las personas, he escuchado a muchas de Señor, ¿por qué me vino esta prueba cuando tienen alguna enfermedad? O el Señor me va a sanar. Sí, claro, haz tú tu parte. Sé responsable con lo que tú estás ingiriendo y después veremos qué es lo que el Señor hace. Pero no responsabilices a nadie más de la decisión que tú tomas cuando tú te metes a algo. Así es. A la boca, ¿no? Y en realidad vivimos en el mundo que todo el tiempo nos está provocando a querer más, probar nuevos sabores, probar nuevas comida. Viene en todo tipo de presentaciones que si la ves, la quieres comer. Los sabores, los olores, la vista, en realidad es difícil de resistir si no entiendes tu responsabilidad. Entonces allí tenemos que entender que no podemos vivirnos por vista, no podemos comer todo lo del mundo. Yo aprendí una cosa, cuando algo me antoja ahora, porque no muchas cosas me antojan, pero hay ciertas cosas cuales me antojan mucho. Y yo lo miro y digo, ya estuve allí, ya lo probé, ya lo comí, a mí no me ha resultado. Entonces, pensando en eso, ¿dónde me va a llevar? Ahí el mismo lugar de donde yo salí. Allí mirando, no quiero ir para nada. Vane, por un pedazo de pastel, perder todo lo que ha logrado, o por un pedazo de pizza. Bueno, pizza nunca ha sido mi debilidad, pero pasteles, chocolates, galletas, panes dulces, eso sí. Entonces pensé, ¿vale la pena en realidad? Es como tú piensas, ay no, me antoja eso. Y pensando de un varón, bueno, por 5 minutos de satisfacción sexual, ¿vale la pena que te pierdas tu salvación? Así es. Y tu eternidad y todo lo que has luchado? Es así, mirando hasta dónde eso me va a llevar. Porque lo que nos ayuda mucho, porque todos tenemos tentaciones. Claro. Pero en ese momento cuando viene tentaciones, identificarla y pensar, ¿dónde me va a llevar esto? ¿Me va a llevar más hacia Dios o más efectivo, o me va a regresar y me va a ser piedra de tropiezo? Dice la palabra de Dios que debemos cautivar todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Es verlo, identificarlo, calificarlo o clasificarlo, más correcto, clasificarlo y decir, tú vas para allá o vas para allá y no tienes parte en mi vida. Es así.
Y lo que dice ahí, el pasaje que vimos en Corintios, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la palabra golpeo mi cuerpo es la palabra, golpear es prácticamente ponerlo negro, azul negro. Es una palabra que dice que de la forma que causan moretones y manchas esas rojas. Sí, de igual. Y eso obviamente no te va a ayudar a quitar antojo de la boca, no se trata de eso, pero eso es lo que no dice que tenemos que golpear literalmente nuestro cuerpo. Significa que limitarlo hasta que haga berrinches, sangra, patea, lo quiero, no le das el gusto de tener lo que quiere. Porque ¿qué está buscando nuestro cuerpo? Vanidad de la vida, vanidad de los ojos y la vanidad y la concupiscencia, satisfacción de sus deseos. ¿Dónde eso nos lleva? A ningún lado. Y la verdad es muy cierto esta parte cuando usted mencionaba que no lo tienes que ver como para algo momentáneo. Sí es cierto que nuestra vida aquí es momentánea y que lo que realmente es verdadero y es genuino es la eternidad. Pero también es muy cierto, y yo lo he visto yo he visto el caminar que tienen ustedes como matrimonio, que son íntegros en su vida y que siempre buscan ir, como dice la palabra, el que se crea limpio, límpiese más, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que a mí me ha impedido cambiar? Porque yo la puedo escuchar y es más, puedo leer muchas cosas y decir, me está diciendo la verdad. Pero cuando no entendía, y eso tiene un lapso muy pequeño, un mes. Tiene un mes que el Señor me ha permitido tener dominio y asimilar que las cosas no son temporales, que si no me estoy comiendo todo el pastel que yo quiero, que si no estoy comiendo la pizza, que si no estoy comiendo todas esas cosas que se ven tan ricas, las papas, las galletas, que son cosas que me encantan. Infinidad de cosas. Digo, de forma muy para... Sí. Pero digo, si no lo estoy comiendo no es porque quiero, no es una cuestión estética. Cuando por fin entendí que no es una cuestión estética, que no es por vanidad, el Señor me ha permitido avanzar, me ha permitido decir, esto no. ¿Por qué? Porque me siento más ligera, porque me siento con un poquito más de energía, a pesar de que no duermo las horas que debería porque andamos de aquí para allá, el trabajo y... A pesar de eso, el Señor me permite tener más energía. Se llama libertad, Vane. Pero es tan diferente experimentarlo. Claro. De verdad, que pareciera que son cosas... es como alguna vez platicábamos, que parece que haces las cosas correctas, pero por razones incorrectas. Así es. Y es muy cierto. Yo lo estoy viviendo de esta manera, porque yo la escuchaba que decía esto de que no es para ahorita, ¿no? Que no es una dieta de que es por cierto tiempo, sino es que la forma en la que me alimento es... Mi vida, es mi estilo de vida. Exactamente, un estilo de vida es diferente. Sí, no entendía ese clic. Uh-huh. Y decía, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Porque tenía los motivos equivocados. Y aquí lo que dice, y lo pongo en servidumbre, ese cuerpo. La palabra servidumbre es una palabra que significa llevarlo a la esclavitud, reclamar como esclavo. Hacer un esclavo y tratarlo como un esclavo, es decir, con severidad, sujeto a severa y rígida disciplina. Ese cuerpo te va a servir bien a ti y a tus propósitos en Dios, o en la vida, hasta para los que no son creyentes. Claro. Ese cuerpo va a cumplir sus propósitos si lo entrenas a vivir en disciplina. Si lo limitas, porque el cuerpo que no tiene límites es un cuerpo autodestructivo. El cuerpo nunca te va a pedir, ay, vamos a hacer una caminata. Ajá. O, oye, vamos a comer ese brócoli. No. El cuerpo es mañoso, es engañoso, la boca es engañosa. De hecho, la boca en realidad se entrena, unos 21 días te desarrollas hábitos, porque todo el tiempo se te cambian
las percepciones de sabor. Entonces, por un tiempo y la entrenas, y la entrenas, y la entrenas a través de, y la llevas, que ya no te domina la boca, ya la boca no te exige los sabores. Y aprendes a comer no por antojos, pero por mantener la salud, por mantener la vida. Entonces, dice una severa y rígida disciplina. ¿Para qué? Dice apóstol Pablo, para que yo no me quede eliminado. Y la palabra eliminado es reprobado. Para que yo, predicando a todo el mundo, no me quede avergonzada en la presencia del Señor. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué bonito, la verdad es la palabra cuando puede hacer esa mella en tu vida y te dice, sí, lo estás haciendo de la manera correcta por los motivos correctos. Así es. Y es cuando experimenta eso que decía, ¿no? Libertad. Libertad, así es. Trae esa paz, trae esa alegría, trae esa, ¿por qué no? También esa satisfacción de decir, Señor, aún en esto estoy sometiendo mi carne porque quiero darte la honra a ti. Es así de sencillo. Así es, y nada es, como decía el autor de Hebreos, el peso que te agobia. No tienes ese peso tan innecesario, porque en la vida hay tanto peso que no puedes evitar. Las pérdidas, los dolores, la forma que te trata la gente, las traiciones, muchas cosas. Esas no puedes hacer nada. Pero ese peso tan innecesario de abrumar tu vida con alimentación incorrecta, con peso incorrecto, con los resultados médicos que te están matando, y luego experimentar la libertad en el Señor, eso lo vale la pena, ¿vale? Así es. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo y es tan corto el tiempo para poder hablar de tantas cosas tan bonitas y tan profundas, porque la palabra de Dios es así. Así es. Es así, a través de sujetarnos podemos conocerlo más a Él, porque en realidad Él no nos dejó nada para que seamos personas incompletas, nos ha dejado todo para que seamos personas completas e íntegras, que podamos decir, corrimos la buena batalla de la fe, hemos llegado. Entonces, hermano, yo te invito a que si quieres vivir bien, vive sanamente. Amén. A través de la palabra, limpia tu mente, limpia tus motivos y sé sano, sé íntegro en tu forma de vivir. Nos da mucho gusto que nos acompañes y los esperamos en el siguiente episodio. Que Dios los bendiga.